Bienvenidos a esta sesión de alta especialización penal. Hoy desglosamos la columna vertebral de nuestro sistema de justicia, la teoría de la imputación penal. No hablamos solo de leyes, sino del método científico para determinar la responsabilidad punitiva. Presente el tema de la derecha. Obviamente existe lo que se llaman causales que eliminan las categorías. Entonces, las causas de tipicidad que eliminan la categoría de tipicidad, las causas de justificación que eliminan la categoría de antijuridicidad y las causas, obviamente, de exclusión de culpabilidad que eliminan la categoría de culpabilidad. Si se dan los presupuestos que la ley establece de manera perfecta, se elimina la categoría, no hay delito. Pero si usted ve al lado derecho, ¿qué puede ocurrir? Que estas categorías, obviamente, o estos supuestos que limitan la categoría no sean de manera perfecta, una legítima defensa imperfecta, un estado de ser justificante imperfecto, un tema de una imputabilidad relativa. Entonces, obviamente, eso disminuye la punibilidad por debajo del mínimo legal, porque obviamente eso, en este caso, obviamente, no se agota o no se da de manera perfecta las categorías. Ahora bien, entendido, obviamente, eso, un aspecto importante es también entender que este sistema, miren por favor, está hecho obviamente siempre para una conducta o comportamiento que afecta a un bien jurídico. Entonces, si el hecho es típico, antijurídico y es sujeto culpable, existe un delito. Pero cuidado, también puede ser que un caso penal nos convoque varios hechos de relevancia jurídico-penal, que originan varios tipos penales, o un hecho que origina varios tipos penales. Entonces, obviamente, eso también nos lleva a figuras concursales. Es importante que usted lo conozca. Entonces, si usted ve, el sistema se genera, obviamente, para un hecho que obviamente constituye un hecho punible, un delito, típico, antijurídico y culpable. Pero, ¿qué puede ocurrir también? Puede ocurrir también, obviamente, que ese supuesto, ese caso penal, origine más de un hecho, que ha originado varios tipos penales, varios delitos, o un hecho que ha originado varios delitos. Entonces, obviamente, el tema del sistema, la teoría de la imputación penal también genera, si usted ve en la parte de abajo de la diapositiva, las llamadas figuras concursales. Y obviamente, técnicamente, ¿qué implica un concurso? ¿No? Obviamente, en este caso, un concurso de delitos. Obviamente, implica obviamente que la respuesta del Estado va a ser distinta, porque una cosa obviamente es un hecho que genera un delito y establece un determinado marco punitivo, y otra cosa obviamente es que un hecho origine varios delitos o que varios hechos originen varios delitos. Entonces, eso genera las llamadas figuras concursales. Un concurso ideal, un concurso real de delitos con las variantes que pueda tener. Concurso real retrospectivo, concurso real homogéneo, concurso real heterogéneo, concurso real homogéneo, concurso real heterogéneo. Ese es otro aspecto importante en cuanto obviamente a las llamadas figuras concursales, el tema obviamente del concurso de delitos que obviamente puede presentarse y forma parte también del análisis de la teoría de la imputación penal. Pero obviamente también existe obviamente el tema del grado de desarrollo del delito, que es el camino que recorre una conducta o comportamiento en el ámbito de producir un resultado lesivo, generalmente los llamados delitos de resultado. Y obviamente ahí es donde desarrolla el llamado intercriminis, que es la secuencia obviamente que sigue el delito y que obviamente genera la vulneración y la afectación a un bien jurídico. Y nos enseña obviamente el ámbito de una fase interna y una fase externa. Una fase interna que son sucesos que ocurren en la mente del sujeto, ¿no? La llamada ideación, deliberación, decisión, y que no genera obviamente el ámbito de intervención del derecho penal, porque obviamente nadie puede ser sancionado por sus ideas o pensamientos. Y obviamente sí, el tema de su materialización a través de una fase externa, que es cuando la gente ya exterioriza, obviamente, actos en el mundo exterior, tendientes a cumplir con su finalidad. Pero no cualquier hecho que se produce en el mundo exterior le interesa, obviamente, al ámbito del derecho penal, sino, obviamente, aquel hecho que tiene una entidad de esta cercana, ya obviamente afectar el bien jurídico. Y ahí se comienza a definir entre actos preparatorios y actos ejecutivos. Los actos preparatorios, que son actos que preparan, obviamente, el camino para la aplicación del bien jurídico, no se reprime penalmente, salvo que la propia ley así lo establezca. En cambio, los actos ejecutivos, obviamente, ahí sí, obviamente, se genera la intervención del derecho penal porque existe ya una cercanía y una, obviamente, afectación al tema del bien jurídico. Eso es un aspecto, obviamente, bastante importante. ¿Por qué? ¿No? Porque, obviamente, ahí se ven los aspectos que aprendemos en el tema de estos grados de desarrollo del delito, el tema de actos ejecutivos y cuya finalidad es finalmente el tema de la consumación. Y es importante porque el código, al menos en la legislación penal nacional, habla de consumación, de obviamente del tema de una afectación formal al bien jurídico,
y obviamente no habla del agotamiento, que implica una consumación material. El código habla obviamente de consumación, no habla obviamente de agotamiento, porque el agotamiento puede dar lugar a otra figura delictiva, como la recitación, como el tema obviamente de lavado de activos. Y obviamente, si usted va a la izquierda, el ámbito de la teoría de la imputación penal también genera, obviamente, un ámbito que está vinculado a los niveles de autoría y participación. Si el sistema de derecho penal estudia conductas o comportamientos que son realizados, obviamente, por determinadas personas, eso obviamente genera ¿qué cosa? De que hay obviamente los niveles de autoría y participación. Y eso genera también importantes clasificaciones, autoría vinculada obviamente a un tema bajo una tesis clásica, ¿no? Una autoría obviamente directa, una autoría obviamente inmediata, un tema justamente de una autoría funcional, pero también los ámbitos de participación, ¿no? Generalmente la liquidación de la instigación y la cooperación primaria, secundaria, necesaria o no necesaria. Todo eso, amigos, amigas, forman parte obviamente de la teoría de la imputación penal, de la llamada teoría del delito. Y eso, la existencia o la acreditación de un delito, genera obviamente un segundo subsistema que son las llamadas teorías de las consecuencias jurídicas. Ahora bien, un aspecto también bastante importante para poder entender de cara a algunos aspectos fundamentales en la teoría de la imputación penal es entender, obviamente, también un aspecto bastante fundamental. Como le digo, se habla generalmente en la actualidad de un sistema tripartito, dice mayoritariamente aceptado, de gran jurisprudencia nacional en el caso peruano. Obviamente se habla de tres categorías: tipicidad, antijudicial, culpabilidad, pero es cierto que usted también va a agarrar libros antiguos o va a leer otros libros, donde había varias teorías. Que esto sea un método consensuado no quiere decir que sea el único. Que sea mayoritariamente aceptado no quiere decir que la dogmática penal no haya generado el ámbito de análisis, obviamente, de otras categorías principales que se generan. Y eso le digo porque, obviamente, cuando uno lee libros clásicos, a veces dice, se hablan, no hay tres categorías, hay cinco categorías. Se dice que es una acción típica, antijurídica, el culpable, donde obviamente el sujeto es punible. Entonces, obviamente, hablan de cinco categorías. Yo siempre he dicho, obviamente, que generalmente, más allá, obviamente, de cuestionar lo que he comenzado al comienzo de señalar del tema de la aplicación espacial, temporal, el tema también de la ciberdelincuencia, que genera obviamente un ámbito también de cuál es el ámbito de espacio de la Comisión de Derecho Delictivo, de que me parece que es más sostenible actualmente hablar de tres categorías principales. La acción, obviamente, que es la conducta o comportamiento que puede ser por acción o omisión. Impunidad obviamente no forma una categoría independiente, porque obviamente si usted ve lo que estudia el derecho penal son conductas o comportamientos humanos. Entonces obviamente una conducta o comportamiento que recorre todo el sistema, de la tipicidad, antijudicial, culpabilidad, bajo diferentes enfoques, no se puede acabar en el análisis de una primera categoría que cumple un filtro negativo para saber qué cosa entra al sistema. Esa es otra cosa. Entonces, ese es un aspecto bastante importante, por eso obviamente autores como Coupe, como Frisch, aspecto obviamente como Roxy, señalaban obviamente en su momento que obviamente desde hace más de 70 años aproximadamente el tema de la función, de la conducta o comportamiento tiene un apaciguamiento. Y obviamente, si bien es cierto, es una figura transversal que recorre obviamente la tipicidad, antijudicial, culpabilidad, tiene una función negativa de entrada, donde se ve obviamente los casos de ausencia de acción, fuerza física irresistible, por ejemplo, el tema de los movimientos reflejos. Entonces, la conducta o comportamiento no puede ser una categoría independiente que cumple un filtro negativo para ver qué cosa dentro del sistema es otra cosa, porque obviamente algo que recorre todo el sistema, como tipicidad, antijudicial y culpabilidad, obviamente no se puede acabar en un primer análisis. Si estamos hablando de regulación de conductas o comportamientos humanos, no se agota en una primera categoría, recorre todo el tema del sistema. Entonces, obviamente, es un primer punto para tener en cuenta. Segundo tema, el tema de la punibilidad. Y yo creo que en el ámbito de la punibilidad también, obviamente, es un aspecto que no ha quedado bien entendido y que, obviamente, eso parte por una visión sesgada de todo el sistema del derecho penal. La punibilidad es el resultado de un hecho típico, antijurídico y culpable. Si usted mata a otro y el hecho es típico, antijurídico y culpable y un delito de homicidio, obviamente hay una respuesta del Estado, una punibilidad. Entonces, la punibilidad es el estándar. Obviamente, es la respuesta del Estado, obviamente, con una sanción frente a un hecho delictivo. Eso es la punibilidad, es la resultante. Y lo que es la resultante no puede ser una categoría del sistema de la teoría de la imputación penal. Yo le decía, obviamente, que esto es como hacer una torta, ¿no? Obviamente, una torta tiene varios ingredientes: huevo, mantequilla, azúcar, obviamente, etcétera.
y el resultado de toda esa mezcla obviamente es la torta. Entonces, lo que es la resultante no puede ser parte integrante, la torta no puede ser un ingrediente, porque es la resultante. Igual ocurre como la punibilidad. La punibilidad es la resultante de un hecho típico, antijurídico y culpable, y obviamente hay un delito, y obviamente le corresponde determinar punibilidad, que obviamente es el estándar o la respuesta del Estado que da frente a una infracción normativa. Y eso va a ser importante, ¿por qué? Porque obviamente la punibilidad como grado estándar, obviamente respuesta es una fórmula de enlace que une la teoría de la imputación penal con la teoría de las consecuencias jurídicas del hecho punible. Eso me parece que es una primera aproximación a estos aspectos fundamentales de la teoría de la imputación penal. Ahora, un segundo aspecto también, que obviamente quería, otro aspecto, mejor dicho, que quería obviamente destacarle en esta conversación del día de hoy, es obviamente cómo definir las categorías, obviamente, de la teoría de la imputación penal. Y me parece, obviamente, desde un punto de vista de una visión sistémica y entendiendo, obviamente, que la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad se encuentran, obviamente, dentro de un método científico que genera, obviamente, la teoría de la imputación penal, teoría del hecho punible, coloquialmente llamada teoría del delito. Esto, obviamente, cada categoría no puede definirse de manera aislada, sino, obviamente, la teoría, cada elemento de la teoría del hecho punible, sus categorías principales, debe ser definida en atención, obviamente, primero al tema de su posición sistemática dentro de la teoría de imputación penal y segundo, obviamente, en atención a los elementos que la componen. Me parece que definir, obviamente, cada categoría principal del sistema de la teoría de la imputación penal en atención a su ubicación dentro del sistema y obviamente en atención a los elementos que la componen deja bien parado o le pone en una mejor situación cuando uno tiene y se encuentra frente a un caso penal. ¿Qué cosa es tipicidad? Entonces, cuando usted habla de tipicidad, obviamente esta primera categoría, la gente o la persona le responde finalmente, ¿qué cosa es tipicidad? Y un alumno de la universidad le pregunta y le responde su examen de grado, le responde en clase, es cuando una conducta o comportamiento se adecua a un tipo penal. Entonces, mire que la respuesta es de manera aislada, me parece que es bastante vaga, ¿no? Porque obviamente dice tipicidad es obviamente verificar si la conducta o comportamiento, ¿qué conducta o comportamiento? ¿Dentro de dónde? Se adecua obviamente a un tipo penal. ¿Tipo penal en qué sentido? Entonces, mire por favor, entonces yo lo que siempre enseño en la universidad, y obviamente plasmo obviamente en un libro que espero obviamente que si este año 2025 lo finalice, obviamente es que definir la categoría artificial en base a su ubicación en el sistema y segundo obviamente en atención a los elementos que la componen. De esta manera obviamente, ¿cómo defino yo el tema de la categoría artificial? Yo lo defino de esta manera. Es la primera categoría dentro del sistema de la teoría de la imputación penal. Entonces, eso marca una diferencia porque ya estoy definiendo la categoría dentro de su imputación en el sistema. Entonces, ¿qué cosa es tipicidad para mí de una manera más completa, más sistémica? Es la primera categoría dentro del sistema de la teoría de la imputación penal. Y por ser la primera categoría es la que va a ser la base, la que va a soportar toda la razón de la teoría de la imputación penal. Entonces, tipicidad es la primera categoría del sistema de la teoría de la imputación penal, que se encarga de verificar si la conducta o comportamiento que realiza el agente en el mundo exterior, ya no hablo de cualquier conducta, sino la conducta que realiza el agente en el mundo exterior, sea por acción u omisión, se adecua a un tipo penal, actuando con dolo o culpa. Ahí ya le definí, si usted ve, todos los elementos, obviamente, que constituyen la llamada tipicidad, objetiva, subjetiva y obviamente su ubicación dentro del sistema. Entonces, mire por favor, ¿cómo me parece que debería ser una correcta definición de lo que es la tipicidad? Es la primera categoría del sistema y la teoría de la imputación penal, primera categoría, que se encarga de verificar si la conducta o comportamiento, que realiza el agente en el mundo exterior, sea por acción o omisión, se adecua al tipo penal, actuando con dolo o culpa. Y obviamente ahí obviamente está todos los aspectos importantes porque el tipo penal viene desarrollado por la ley penal y veré ahí la llamada aplicación temporal, la aplicación personal, que es un aspecto bastante importante. Esa es tipicidad. Entonces, esa es una primera definición de lo que es tipicidad. Mire usted que responde las exigencias de poder definirlo dentro del ámbito del sistema de la teoría de la imputación penal y abarca los elementos principales
que la conforman, la llamada teoría de la tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva. Y obviamente dentro de eso una segunda categoría, inmediatamente después de la tipicidad, es la llamada antijuridicidad. Entonces, que el hecho sea típico no quiere decir que sea delito. Hay una segunda categoría que tiene que analizarse en este sistema tripartito mayoritariamente aceptado, que es obviamente la llamada antijuridicidad. Antijuridicidad, obviamente, que tiene siempre dos extremos, una antijuridicidad formal y una antijuridicidad material. Vamos a la vida real. ¿Cómo definen los estudiantes, obviamente, el tema de la antijuridicidad los abogados? Le dice, obviamente, la antijuridicidad implica toda conducta contraria a la ley, siempre y cuando, dice, no concurra en una causa de justificación. Me parece que esa definición es la más correcta. Primeramente, porque no la define dentro del sistema. Segundo aspecto, porque obviamente no define los elementos que la conforman. Y tercero, obviamente, porque genera, obviamente, un supuesto de exclusión que no forma parte de la definición. Me explico. ¿Cómo definiría yo la categoría, obviamente, de antijuridicidad? Obviamente, yo la definiría de la siguiente manera. Es la segunda categoría dentro del sistema de la teoría de la imputación penal. Por ende, obviamente, la ubiqué sistemáticamente señalando, por si acaso, que la segunda, o sea, que ha habido algo previo, que es la llamada tipicidad. Entonces, por eso digo, la antijuridicidad es una segunda categoría dentro del sistema de la teoría de la imputación penal, ¿correcto? Que se encarga de verificar si la conducta típica, porque no es cualquier conducta, es una conducta que ya pasó por el filtro y es una conducta típica. Es una segunda categoría de la antijuridicidad en el sistema de la teoría de la imputación penal que se encarga de verificar si la conducta típica es contraria a la ley, antijuridicidad formal, y vulnera un bien jurídico, antijuridicidad material. Me parece que esa definición de antijuridicidad le deja o lo coloca en buenas manos. ¿Por qué? Porque obviamente define la antijuridicidad como parte de un sistema y hasta ahí, correcto, abarca obviamente los dos componentes principales que obviamente se esgrime la antijuridicidad, tanto del ámbito formal como del ámbito material. Y ve que obviamente no he hecho referencia al tema de la causa de justificación. ¿Por qué? Entonces, hasta ahí, ¿qué cosa es la antijuridicidad? La antijuridicidad obviamente es una segunda categoría dentro del ámbito de la teoría de la imputación penal, que se encarga de verificar si la conducta típica, ya pasó por el filtro, es contraria a la ley, antijuridicidad formal y vulnera un bien jurídico, antijuridicidad material. Entonces, no he definido, obviamente, y no he incorporado las llamadas causas de justificación. ¿Por qué? Porque la causa de justificación lo que hace es eliminar la categoría. El llamado legítima defensa, estancia justificante, la llamada obediencia debida, lo que hacen obviamente las causas de justificación es eliminar la categoría de antijuridicidad. Y lo que elimina la categoría no puede ser parte del componente, obviamente, de la llamada definición. Si no, de la misma manera usted tendría que definir la tipicidad, que las causas de tipicidad, y no lo es así. Entonces, la causa de justificación no puede ser parte de la definición de la llamada antijuridicidad, porque son justamente los supuestos que eliminan la categoría. Y lo que elimina la categoría no puede ser parte, obviamente, de la llamada definición. Y después viene, obviamente, la llamada teoría o la llamada categoría de la culpabilidad, que obviamente se vincula siempre al grado del sujeto, del reproche al sujeto. Si usted ve tipicidad y antijuridicidad, centra el análisis mayoritariamente en atención al hecho. Entonces le decía, ¿no? Siempre obviamente tipicidad y antijuridicidad, tipicidad verificar si la conducta, antijuridicidad si la conducta típica es contraria. Entonces la tipicidad y antijuridicidad bajo un sistema bipartito, antiguo clásico, vinculaba siempre al tema del hecho. Por eso que obviamente históricamente en algunos libros de derecho penal usted puede ver el llamado injusto penal, que el injusto penal es el hecho típico y antijurídico. Y obviamente la culpabilidad vincula obviamente al ámbito del sujeto. Pero obviamente la culpabilidad es una tercera categoría. De que el hecho haya sido típico y haya sido antijurídico no quiere decir, obviamente, que haya todavía un ámbito de un delito. Tiene que haber el análisis de una tercera categoría en este sistema tripartito mayoritariamente aceptado, que es la llamada culpabilidad. Entonces, una vez más, yo creo que acá la visión sistémica es importante y los elementos que componen, obviamente, la culpabilidad. La culpabilidad la definen, obviamente, de manera coloquial como el grado de reproche que explora el sujeto. ¿Por qué? ¿En qué contexto?
Entonces, me parece una vez más que para definir la categoría, obviamente, culpabilidad, tiene que ver solamente los elementos que componen la teoría de la imputación penal. En esta diapositiva que yo le coloco, obviamente, acá a continuación, usted va a ver, mire por favor acá, creo que sí se ve, ¿no? Lady, Elisa, las diapositivas, por favor. Entonces, si usted ve el tema, obviamente, gracias, de los elementos de la categoría, ¿no? De culpabilidad, la culpabilidad tiene tres elementos, obviamente, principales que la conforman. Si usted ve, obviamente, la llamada imputabilidad, la llamada o el llamado conocimiento de la antijudicial y la llamada exigibilidad de otra conducta. Entonces, un concepto de culpabilidad tiene que abarcar, obviamente, esos tres elementos importantes que conforman la categoría de culpabilidad. Entonces, ¿cómo definiría la culpabilidad? En la tercera categoría de la teoría de la imputación penal, que implica el grado de reproche que se formula al sujeto por no haber adecuado su conducta a la norma, estando en la posibilidad de hacerlo. Si usted ve, esa definición tiene tres golpes, y tres golpes, obviamente, que componen los tres elementos básicos de la culpabilidad. Nuevamente, es la tercera categoría del sistema de imputación penal que implica, primer golpe, el grado de reproche que se formula al sujeto. Segundo golpe, por no haber adecuado su conducta a la norma. Y tercero, estando en la posibilidad de hacerlo. Entonces, mire por favor, y vayamos al entendimiento de que los tres elementos que conforman la culpabilidad están en esa definición. Es el grado, la culpabilidad, es la tercera categoría de la teoría de imputación penal, que se encarga de verificar, obviamente, implica el grado de reproche que se formula al sujeto. ¿A quién le reprocho algo a alguien? Le reprocho algo a alguien a que es un imputable, al que tiene capacidad de culpabilidad. Entonces, es el grado de reproche que da al sujeto por no haber adecuado su conducta a la norma. Conocía que era antijurídico, conocía que su conducta era contraria a derecho, contraria a la ley. Entonces, ahí está, es la tercera categoría de la teoría de imputación penal que implica el grado de reproche que se da al sujeto por no haber adecuado su conducta a la norma, estando en la posibilidad de hacerlo. Le podía exigir otra conducta. Entonces, si usted ve, entonces, el tema de la definición que yo le he brindado implica obviamente los tres elementos, obviamente, que conforman la categoría de culpabilidad. Entonces, mi consejo siempre es, en estos aspectos fundamentales de la teoría del delito, definir la categoría en atención a los elementos que la componen. Si la culpabilidad tiene tres elementos, aceptado obviamente unánimemente la doctrina que la compone, como la llamada capacidad de culpabilidad o imputabilidad, el conocimiento de la antijuridicidad y el tema de la exigibilidad de otra conducta, obviamente la definición tiene que estar justamente en atención a esos tres elementos y su ubicación en el sistema. Me parece que eso le deja en una mejor posición. Entonces, vamos, ¿cómo definiríamos la categoría de culpabilidad? Obviamente implicaría, es la tercera categoría dentro del sistema de la teoría de la imputación penal. Implica el grado de reproche que se pone al sujeto por no haber adecuado su conducta a la norma, estando en la posibilidad de hacerlo. Ahí están los tres elementos: imputabilidad, conocimiento de la culpabilidad, conocimiento de la antijudicial y la exigibilidad de otra conducta. Entonces, eso es obviamente para que usted vea las tres definiciones, obviamente, de las categorías en un sistema tripartito mayoritariamente aceptado. Aunado a ello, dentro de estos aspectos fundamentales, me parece que, miren por favor acá, dos aspectos importantes es obviamente también es antes de poder estudiar de manera aislada, como nos enseñan en la universidad a veces qué cosa es bien jurídico, qué cosa es la conducta, qué es el dolo, qué es la culpa, saber que esto es una cajita. Y esto es un aspecto bastante importante para saber en qué parte de la cajita, obviamente la teoría de la imputación penal corresponde al tema del análisis correspondiente. Por ejemplo, entender que el ámbito de la tipicidad objetiva, esos elementos que tienen que incluirse en el mundo exterior y que están previstos en el tipo penal, forman parte de la llamada tipicidad objetiva: el bien jurídico, la conducta o comportamiento, el sujeto activo y pasivo, el objeto material, los medios empleados, los elementos descriptivos y normativos. Eso uno tiene que saber como un aspecto fundamental que forman parte de la llamada tipicidad objetiva. Y después comenzar a definirlos claramente.
Y después en la derecha la llamada tipicidad subjetiva, que es la llamada también esfera interna. Obviamente, en el ámbito de la tipicidad penal, analiza la actitud interna, la gente que cometió el delito, entender que en atención, obviamente, a la tipicidad subjetiva, el dolo y la culpa son dos elementos que deben analizarse. Dolo y culpa, que obviamente en el tema del causalismo formaba parte de la culpabilidad, pero obviamente en el tema de las teorías finalistas, hasta el tema actual, se analiza en el ámbito de la llamada tipicidad subjetiva, y entender obviamente que el dolo y la culpa no agotan el ámbito de la llamada tipicidad subjetiva, sino que obviamente usted también habrá visto que serán elementos subjetivos del tipo, ¿no? Los elementos subjetivos del tipo también forman parte de la llamada tipicidad subjetiva, y también en algunos códigos penales, como los códigos penales peruanos, nacionales, existen las llamadas figuras preterintencionales, obviamente bajo un rezago del Código Penal de 1924 por influencia, obviamente, de códigos penales españoles, donde hay una suerte, una bifurcación entre dolo y culpa, dolo en la conducta y obviamente culpa en el resultado lesivo. Entonces, eso es un aspecto bastante importante, un aspecto fundamental, que es la materia de esta conferencia de la teoría de la imputación penal, es precisamente eso, ¿no? Saber qué cosa tiene cada cajita, y aparte, cuando usted conoce eso, mire por favor acá, en la diapositiva que yo le muestro, saber qué se analiza en cada una de ellas. La conducta o comportamiento, simple mera actividad de resultado, relación causal, imputación objetiva, ver el tema obviamente que puede ser por acción o omisión, ya, omisión propia o pura, omisión impropia, comisión por omisión, el tema obviamente del verbo típico rector, que es importante obviamente entender delitos simples, compuestos, complejos o alternativos, los efectos, ya sé que es un delito instantáneo, permanente, de estado, y a la izquierda las llamadas figuras concursales que le señalaba yo al tema del comienzo, entender el tema del concurso de delitos y el concurso de aparente leyes, que es un tema de tipicidad penal. Entonces, obviamente, ese cuadro me permite, primeramente, antes de meterme, obviamente, de lleno al tema de la equivalencia de condiciones, la imputación objetiva, el tema, obviamente, de los delitos de acción o omisión, lo primero que a mí me queda claro es dónde van las cosas. Una vez que yo sé dónde van las cosas, en qué parte van las cosas dentro del sistema, yo ya puedo profundizar. Yo no puedo, obviamente, comenzar a desarrollar la teoría de imputación penal en un contenido que no sé cuál es el aspecto donde se encuentra ubicado técnicamente. Igual ocurre, mire acá, con la llamada, obviamente, el bien jurídico. Entender bien jurídico individual, colectivo. Nos enseñan en la universidad los bienes jurídicos individuales, colectivos. Oiga, eso forma parte de un elemento de la tipicidad objetiva, que son los llamados bienes jurídicos. Después, obviamente, te dice, oiga, delito de peligro, lesión, peligro abstracto, peligro concreto. Claro, eso vincula obviamente al ámbito del bien jurídico, porque obviamente los códigos penales y los principios rectores le dicen la pena requiere necesariamente de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos. Ahí están los delitos de peligro, delitos de lesión, peligro abstracto, de conducta, concreto, resultado. Entonces, respetuosamente me parece que obviamente antes de profundizar cualquier tipo de estudio jurídico del sistema de la teoría de la imputación penal, me parece es ubicarlo dentro del sistema donde se encuentran los sujetos activo y pasivo, a los sujetos tipicidad objetiva, y entre esos sujetos activos, delitos comunes, delitos especiales propios e impropios, convergentes, de encuentro, monosubjetivos, plurisubjetivos. Entonces, primero ubico, obviamente, la clasificación, después desarrollo, obviamente, qué cosa es cada uno de ellos. El tema, obviamente, del objeto material del delito, los elementos descriptivos, probativos, medios empleados, determinados y determinados, todo eso forma parte de la llamada tipicidad objetiva. Entonces, esto es un curso de la teoría del delito no se podría hacer, obviamente, en un tema de una conferencia, pero sí, obviamente, recomendarle, ¿no? Una táctica o un tema de una enseñanza que usted decidirá si obviamente le parece o no que es la adecuada. Yo no soy el dueño de la verdad. Después también ocurre acá, mire usted, la llamada tipicidad subjetiva, ¿no? Entender obviamente el ámbito que hay delitos dolosos, delitos culposos, en el tema obviamente del dolo, ¿no? Obviamente se habla actualmente de un dolo natural, un dolo clásico, se habla también de un dolo cognitivo, un dolo volitivo, obviamente en atención a los elementos que conforman el tema del dolo. Entonces usted ve un dolo clásico, un dolo natural, ¿no? Conciencia, conocimiento, voluntad o querer. Ya son los dos elementos, pero obviamente se dan algunas preponderancias en el tema del dolo cognitivo, el tema del dolo volitivo, ¿no? Entonces se ve obviamente el tema de la derivación de dónde viene, de un aspecto de tipicidad subjetiva, los llamados elementos subjetivos del tipo que tienen determinados delitos, la clasificación clásica histórica que se hace obviamente el tema del dolo, dolo directo de primer grado, dolo de segundo grado, consecuencia, dolo eventual o tercer grado.
Entonces, y obviamente los supuestos del error. Entender obviamente que el error en el Código Penal peruano, al menos, obviamente tiene tres clases de error. Error de tipo, error de prohibición y error de comprensión culturalmente condicionado. Pero que en el ámbito de tipicidad penal se ve obviamente el tema del error de tipo, obviamente invencible, invencible, ¿no? El que es invencible, elimina el dolo y la culpa, pues es una causa de atipicidad obviamente subjetiva. Y el error de tipo vencible, elimina el dolo y sanciona por culpa, se delito culposo. Pero también el tema, a veces hablamos en el tema de errores accidentales, que vinculan obviamente el error en el sujeto, objeto, relación de causalidad, error en el golpe o el recto dictus, error en el curso causal, que son supuestos que vinculan obviamente a los llamados errores accidentales, que el código no regula, al menos en el Código Penal peruano, esta clase de errores. Pero obviamente entender que su ubicación está vinculada obviamente a este supuesto, ¿no? Y las figuras culposas, obviamente la culpa consciente, la culpa inconsciente, por represión o sin representación, que también forma parte del análisis de la llamada tipicidad subjetiva, con esa también mezcla que le he dicho obviamente al comienzo de los elementos subjetivos del tipo y el tema obviamente vinculado al tema del ámbito de algunas figuras preterintencionales que el Código Penal peruano al menos tiene como rezago del Código de Baurto de 1924 por influencia obviamente del Código Penal español. Después, mire por favor el tema de la antijuridicidad, como yo les señalaba en este breve esquema general, obviamente, de algunos aspectos generales, entender que la antijuridicidad es una segunda categoría en este sistema, la teoría de la imputación penal, y que obviamente genera dos vertientes importantes, la llamada antijuridicidad formal y la llamada antijuridicidad material. Y por eso, obviamente, respetuosamente, me parecía que una definición más acorde era poder definirla, ¿no? La antijuridicidad como una segunda categoría en el sistema de la teoría de la imputación penal, que se encarga de verificar si la cuota típica, que ya vamos a ver el filtro, es contra la ley, antijuridicidad formal y vulnera un bien jurídico, antijuridicidad material. Y entender, obviamente, que el tema de las causas de justificación, al ser supuestos excepcionales que afectan a la categoría de antijuridicidad, no forman parte del concepto. Lo que forma parte, lo que elimina la categoría, no puede ser parte de la definición. Y obviamente esto implica también un análisis de poder entender, obviamente, que las causas de justificación tienen siempre elementos objetivos que demanda la ley y elementos subjetivos. Entonces, cuando hablamos obviamente de la legítima defensa, ¿no? Cuando hablamos obviamente de la instancia justificante, ¿no? Entonces, ver, miren por favor acá, en estas causas de justificación, obviamente, cuáles son los presupuestos, obviamente, que la ley demanda una legítima defensa propia o de terceros, una defensa justificante, una obediencia jerárquica o debida, como dice el Código Penal peruano, cumplimiento de un deber, obrar ejercicio de un derecho, oficio o cargo, son causas de justificación que eliminan obviamente la categoría obviamente de antijuridicidad. Y después, mire por favor el tema de la culpabilidad, como yo le digo, ¿no? Me parece obviamente que es algo mejor parecer, y le digo que yo siempre defino, ¿no? Obviamente la categoría en atención a los elementos que la componen. Hablamos obviamente, el agente es un imputable y carece de capacidad de culpabilidad, claro, ¿dónde se ubica? Es el primer elemento, obviamente la culpabilidad. Después, obviamente, el tema del conocimiento de la antijuricidad, oiga, es un segundo elemento en la categoría de la culpabilidad. La exigibilidad de otra conducta es obviamente un elemento tercero de la categoría de culpabilidad. Y eso es importante porque obviamente lo que yo le decía, ¿no? Cada categoría tiene supuestos que le eliminan. Por ejemplo, el inimputable. El agente obviamente tiene anomalía psíquica, por ejemplo, no es un demente total. Entonces es un inimputable, es una causal que elimina la categoría de imputabilidad. Ahí está a la izquierda, con verde. Oiga, pero si es un imputable relativo, a veces sí, a veces no, obviamente es una eximente imperfecta, está al lado izquierdo. Entonces ya sabe usted, obviamente, que el tema de la anomalía psíquica permanente, obviamente es un supuesto que elimina la categoría de culpabilidad, pero ¿qué elimina? La imputabilidad o la llamada capacidad de culpabilidad. Después, cuando usted habla, obviamente, del tema del conocimiento, la antijuridicidad. Oiga, el agente sabía que su conducta era contraria a derecho. Si es contraria a derecho, se cumple con ese segundo elemento. Si no sabía que era contraria al derecho, allí donde se analiza el llamado error de prohibición, invencible o vencible. Y obviamente también lo que el Código Penal peruano asemeja, obviamente, un sector de la doctrina con el llamado error de comprensión culturalmente condicionado como una forma de error de prohibición vencible en un acuerdo plenario de la Corte Suprema de Justicia de la República. Y el tercer elemento, exigibilidad de otra conducta.
¿se le podía exigir o no otra conducta? Si se le podía exigir, obviamente, responde también penalmente, es un hecho culpable. Claro, pero hay supuestos o categorías que le eliminan, el llamado, esto sea, exculpante. Nos ha enseñado la universidad el medio insuperable. ¿Elimina la categoría de culpabilidad? Sí, pero concretamente el tema de la exigibilidad de otra conducta. Entonces, lo que quiero transmitirle en este espacio breve de tiempo que ya se nos va agotando es que me parece que siempre hay que, en la teoría de la imputación penal, más allá del desarrollo dogmático importante que haya tenido cada categoría, es poder ubicarlos sistemáticamente dentro del sistema y dónde se encuentra cada categoría que nos han enseñado la universidad, que nos han enseñado nuestra formación. Y de ahí recién hacer un desarrollo dogmático amplio. Igual ocurre, miren, por acá con el intercriminis, el tema obviamente de los grados de desarrollo del delito, la llamada obviamente fase externa, los llamados delitos de resultado. Entonces, oiga, la fase interna no se reprime penalmente, ocurre en la mente del sujeto, ideación, deliberación, decisión. La fase externa, a partir de lo llamamos actos preparatorios que no se reprime penalmente hasta el tema del momento consumativo. Entonces, eso es un aspecto bastante importante porque dice la legislación penal nacional, los actos preparatorios no se reprimen, salvo que obviamente lo diga expresamente la ley. Y obviamente por eso que el Código Penal peruano de la parte general habla de los ejecutivos, 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 donde el momento cumple la consumación, que el tema obviamente que agota la fase externa. Y ahí eso obviamente es un aspecto importante, porque obviamente existe supuesto como tentativa, que es un grado de desarrollo imperfecto de la consumación. Y la tentativa que vemos todos los días en los casos del manejo de expedientes penales tiene elementos que la conforman, subjetivo, objetivo, negativo. Subjetivo, el agente comienza el tema, obviamente, de la ejecución de una conducta o comportamiento, elemento objetivo, que decidió cometer, elemento subjetivo, y que no se consumó, elemento negativo. Entonces, eso permite, obviamente, entender, obviamente, dónde se realiza la resolución criminal, dónde se analiza, obviamente, el tema del plan de la gente, dónde la no consumación, qué clase de elemento es, y lo que da lugar, mire usted abajo, a la clase tentativa, al menos en el Código Penal peruano, tentativa inacabada, tentativa acabada, tentativa idónea, y ver, obviamente, los supuestos de dónde está el delito imposible, dónde está el desistimiento activo o arrepentimiento, dónde está, obviamente, el tema del desistimiento propiamente dicho. Entonces, son figuras que nos permiten, obviamente, tener una aproximación general de dónde se ubican las cosas y dónde están los problemas actuales que yo le decía al comienzo, al inicio de la disertación, que se produce con temas actuales como el tema del adelantamiento de la reponibilidad, la conspiración, por ejemplo, ¿no? Y después, obviamente, viene ya los temas de autoría y participación, que obviamente tienen un cambio bastante importante, ¿no? En el tema de la legislación penal peruana se reprime dando al autor y partícipe, aquel que realiza la conducta o comportamiento criminal, y al tema que brinda o correcto una participación importante. Entonces, autores hay directo, mediato, coautores. Participación, obviamente, vincula al tema de la instigación, inductor y al cómplice o cooperador primario, necesario, correcto, o no debe ser el segundo grado. Pero esto, ¿qué tanto es vinculado, obviamente, que no es una clase de autoría y participación a los delitos, obviamente, de dominio y los delitos de infracción del deber? Porque los llamados delitos de dominio, no se habla, obviamente, no, acá hay dominio de la acción, dominio de la voluntad, dominio funcional del hecho. Y te dice, oiga, y en los delitos de infracción del deber, dice, el delito de infracción de deber, todos son autores, no hay coautores. ¿Por qué? Entonces, eso se resiste en el tema actual. Dice, no, 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 es personalísima que infringe un deber en un colegiado. La participación, el tema del cómplice, solamente es primario, no puede ser un cómplice secundario. ¿Por qué? Esos son variantes, obviamente, que generan también partir de un conocimiento básico de lo que su regulación penal tiene en los ámbitos de autoría y participación. Ver en este tema de acá, mire por favor que le pongo a tema de ejemplo, ¿no? Que lo que yo decía cuando comenzó la disertación, que figuras que vinculan obviamente al tema del crimen organizado, ¿no? Obviamente corrupción de funcionarios al más alto nivel, obviamente las categorías clásicas, ¿no? De la teoría de la imputación penal no logra satisfacer un fenómeno actual, y por eso yo le decía un replanteamiento actual que será materia de otra disertación, inclusive filosófico, ¿no? Que da la base, obviamente, la llamada teoría de la imputación penal. Hoy se habla de autoría inmediata, aparatos organizados de poder, fungibilidad, poder de mando, para sancionar al que está en una orden o cúspide. ¿Y por qué no autoría? ¿Por qué no instigación? No, que obviamente no hay instigación en cadena, no puede haber instigación en cadena. Entonces, todo ese tipo de cosas, obviamente, es quizás lo que he querido transmitirle en esta visión general, ¿no? De aspectos que decía
fundamentales de la teoría del delito. No es una clase, obviamente, como le digo, de teoría de la imputación penal, que obviamente es como cerca de un año académico para poder, obviamente, poder relatarle todo esto, pero sí quería brindarle una aproximación actual de una forma, una metodología que obviamente queda grabado, ¿no? En el tema, obviamente, de los, del tema de obviamente Proyecto 024, y obviamente que quizás él haya podido tener una visión general en este poco espacio de tiempo, una síntesis o condensación de los aspectos más importantes de cómo debe verse estos aspectos fundamentales de la teoría del delito. Entonces creo que ha agotado el tiempo, obviamente, que se me ha permitido, no creo que vea un poquito más allá de ello, y no sé si existe algún tipo de consulta, algún tipo de pregunta que se quiera formular al respecto, por favor. Sí. Muchas gracias, doctor Ishii, por la ponencia. Invitamos a los asistentes, tanto nacional como internacionalmente, además de reiterar nuestro agradecimiento por acompañarnos. Si desean hacer alguna consulta, pueden participar activando su micrófono para poder hacer la consulta directamente al doctor Ishii. Doctor Román, ¿qué tal? Muy buenas noches, Luis Ishi. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Doctor Ishii, Escuchamos. hombre impecable en sus conferencias, felicitarlo. Y una pregunta así básicamente, y respecto a en las sentencias absolutorias, cuando se fija la reparación civil, doctor, eh, usted sabe que muchos jueces fijan, sin tomar en cuenta esto de la tipicidad, antifiguridad y culpabilidad, ¿no? He escuchado en unas conferencias que decían que para fijar una reparación civil en una sentencia absolutoria se tiene que cumplir con perdón, con la tipicidad, antijurididad, más no la culpabilidad. Otros han dicho que puede concurrir cualquiera de estas circunstancias. ¿Cuál es su opinión, doctor, al respecto de las reparaciones civiles que se fijan en una sentencia absolutoria? ¿Se deben de tomar estos elementos del delito a su punto de vista? Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias por la pregunta, doctor, que nos acompañó, que nos hizo la consulta. El tema obviamente es entender un ámbito bastante importante, ¿no? Que vincula obviamente a la condición, obviamente, de un hecho fundible, o el tema obviamente de la afectación, al tema obviamente de un bien jurídico, ¿no? Puede darse obviamente la afectación a un tema de un bien jurídico y obviamente no generar obviamente una sentencia cante condenatoria, pero sí implica obviamente el tema de generar obviamente una reparación en atención a la afectación que se da, obviamente como carácter lesivo o puesta en peligro al tema del bien jurídico. Entonces, ¿qué cosa es lo que le quiero decir? Que si usted veía obviamente en el tema de la teoría de las consecuencias jurídicas, hecho punible, entre comillas, obviamente no hemos tocado obviamente ese punto de acá, pero por eso que le digo que sí era importante entender que es un tema bastante ligado de la mano, y que obviamente usted nos consulta por qué, ¿no? Porque obviamente se llama teoría de las consecuencias jurídicas del hecho punible. Entonces, ¿qué cosas quiero decir en el tema concreto, no? Hay dos aspectos, obviamente, que siempre han pasado a un segundo plano, doctor. El tema de la teoría de las consecuencias jurídicas, que tiene la teoría de la determinación de la pena, por un lado, como una consecuencia jurídica, y la llamada teoría de la reparación civil. Si a duras penas, obviamente, el tema de la determinación de la pena viene implementado de manera paulatina, el tema de la reparación civil todavía, obviamente, es un vacío. Entonces, ¿qué es lo que le quiero justamente decir? ¿No? En el ámbito puede generarse una sentencia absolutoria y eso no genera, obviamente, que no se genere una reparación civil, porque obviamente hay el tema de la lesión o puesta en peligro, obviamente, a un tema de un bien jurídico. Desde mi punto de vista, obviamente, de la perspectiva, obviamente, que yo le genero, obviamente, para que se aplique la categoría de tipicidad y policía y culpabilidad, eso es lo que va a generar un delito. Porque obviamente basta que falte, obviamente, alguna de esas categorías, doctor, para que no haya, obviamente, delito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir, no? Entonces, pueden concurrir supuestos de tipicidad antipolicía, pero lo que yo voy a valorar en el tema, obviamente, de la reparación civil, es un ámbito de vinculación, afectación, obviamente, al tema del bien jurídico, que nada tiene que ver, obviamente, con el tema, obviamente, de la teoría de la imputación penal. La teoría de la reparación civil genera, obviamente, el daño que se genera, obviamente, al tema del bien jurídico. Y por eso que yo puedo, obviamente, emitir una sentencia de carácter absolutoria, pero sí fijar obviamente el tema de un resarcimiento, obviamente en atención a los cánones, obviamente que deben de fijarse en la reparación civil, porque obviamente no es un tema, obviamente, incluyente una de otra, ¿no? Entonces, eso es lo que le podría justamente generar, y por eso que el Código Procesal Penal permite, obviamente, el tema de la reparación civil, aún así se emite, obviamente, una sentencia absolutoria. Gracias, doctor. ¿Sí?
Doctor, creo que había una segunda pregunta, doctor Marco Bonilla, mucho gusto, por favor. Buenas noches. ¿Sí puede bajar su manito, por favor? Buenas noches, doctor. Un placer volverlo a escuchar nuevamente. Sí, Doctor, el... sí, este Marco Bonilla, que yo conozco de la universidad, le mando muchos Sí, saludos a la así distancia. es. Como le digo, tengo siempre un buen recuerdo de usted, así que aún así los años hayan pasado, no sé si por ahí está mi correo electrónico, escríbame por favor ahí y ahí estamos en contacto. Le deseo la palabra, doctor, por favor. Muchas gracias, doctor. Doctor, mi pregunta va con respecto a la imputación objetiva. Mi pregunta es la siguiente. En los delitos de resultado, ¿qué criterios permiten determinar si un resultado es imputable objetivamente a la acción de un sujeto? Ya, muchas gracias por el tema, obviamente, de la pregunta, ¿no? Obviamente, en el tema de la imputación objetiva, ¿no? Los llamados delitos de resultados se vincula mucho al tema de la creación de un riesgo, ¿no? Obviamente, si el sujeto, obviamente, generó un riesgo no permitido o aumentó, obviamente, un riesgo no permitido. Entonces, en el ámbito de la teoría de la imputación objetiva, se admite, ¿no? Modernamente en un desarrollo a Roxy, ¿no? Digo, que Paz descanse la semana pasada, ¿no? Fallece a los 93 años. Schoenemann decía, obviamente, que en el ámbito de la moderna teoría de la imputación objetiva, obviamente, se le acude a Roxy en el año 1963, ¿no? Pero obviamente el ámbito de la teoría de la imputación objetiva viene, obviamente, de trabajos de Larex, ¿no? Del año 1913, y Lares no era un penalista, no era obviamente un civilista, ¿no? Y obviamente en atención al tema, obviamente, de la formación del concepto de la teoría de la vinculación objetiva en los cánones modernos, obviamente, que desarrolla Roxy, por ejemplo, tiene un desarrollo fundamental, obviamente, en el tema del criterio del riesgo. Y el tema, obviamente, del criterio del riesgo tampoco es una fórmula, obviamente, creada por el tema, obviamente, de Roxy, ¿no? Sino que, obviamente, fue un desarrollo que, obviamente, se fue componiendo paulatinamente, ¿no? Entonces, yo no sé si acá tengo el tema de la diapositiva, voy a tratar de ponérsela y también compartírsela, obviamente, si ustedes gustan, pero yo generalmente cuando toco este tema del desarrollo de la llamada tipicidad objetiva, y sobre todo, obviamente, cuando lo vinculo al tema de la teoría, ¿no? De la imputación penal, vamos a ver si acá lo tenemos acá. Entonces, yo lo desarrollo de una manera mucho más amplia en el entendimiento, obviamente, para que quede claro. A ver, vamos a ver acá. Y quisiera penal, creo que sí está acá. Vamos a ver, doctor, Marco, si tengo acá las diapositivas y vamos a ver si lo coloco, porque creo haberlo yo desarrollado de manera más amplia para que le quede claro su pregunta a todos los que nos consultan el día de hoy. Vale, vamos a ver si está, creo que sí está acá. Acá está, mire por favor. El tema, obviamente, si usted ve, no sé si se ve la diapositiva, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, el llamado, sí, gracias, el llamado criterio del riesgo, ¿no? Y obviamente tiene un desarrollo bastante importante, ¿no? Versus a las teorías clásicas de Paul Lee, de Belli, de Raffo, de Maura. Larex, por ejemplo, ya desarrolla, ¿no? El criterio de imputación. Pero si usted ve Honig en el año de 1930, le añade el juicio de causalidad, relación de causalidad, y el tema de imputación. Pero si usted ve el tema del criterio del riesgo, si usted ve a la izquierda, obviamente es un aporte de Age, ya sea obviamente ahí también por el año 1929, ¿no? Entonces, obviamente que una imputación de un resultado típico implica obviamente la creación de un riesgo, ¿correcto? Y si usted obviamente la teoría de Consensus y Roxy obviamente recoge eso, ¿no? Entonces, en el tema de imputación objetiva generalmente moderna, ¿no? Siempre se habla obviamente de un ámbito vincular al tema de un criterio del riesgo. Y el criterio del riesgo que obviamente se recoge obviamente del tema de Amish, allá en el año 1930. ¿Y por qué es importante eso, no? Porque obviamente si se genera, ¿no? El sujeto actúa dentro del marco obviamente del riesgo permitido, obviamente no responde penalmente, ¿no? Y obviamente si crea un riesgo no permitido, aumenta el riesgo no permitido, obviamente eso genera un ámbito de responsabilidad penal. Y es ahí donde se ve justamente en el ámbito de tipicidad objetiva estos supuestos que analizan y que eliminan, ¿no? El tema de la vinculación objetiva, pues el tema de la provisión de regreso, el tema obviamente del principio de confianza, el tema obviamente vinculado a la llamada conducta neutral, al rol funcional, ¿no? Pero hay un aspecto importante, doctor Marco, que yo siempre lo digo, ¿no? Y que obviamente me parece que no ha sido análisis todavía por el tema de la Corte Suprema. Partamos de un presupuesto que es una causa de atipicidad objetiva, porque anula la llamada imputación objetiva. ¿Totalmente de acuerdo? ¿Sí? Entonces, claro, entonces si se cumple de manera perfecta los presupuestos, el tema obviamente elimina la categoría. La pregunta es, ¿puede operar con una eximente imperfecta? Donde obviamente los criterios no se dan de manera perfecta e implica una disminución de la punibilidad.
ese no se toca, por ejemplo, lo llamó delito de resultado. ¿Se da cuenta, no? Y obviamente, porque yo digo no, porque si el sujeto actúa en su rol funcional, obviamente, y no genera un riesgo permitido, claro, pero obviamente el riesgo tiene que ser total, parcial, porque obviamente si es una eximente perfecta, pero si es una eximente imperfecta, no podría generar un ámbito que dé la punibilidad, es un primer supuesto, ¿no? Y un segundo supuesto también hemos hablado obviamente del criterio del riesgo, obviamente impulsión objetiva, en supuestos de delitos de resultado, ¿no? Pero la Corte Suprema, por ejemplo, también amplía esto, lo llamó delito de peligro, ¿no? Por ejemplo, delitos de negociación incompatible, ¿no? Obviamente un tema de peculiarse, un tema... Entonces, es un supuesto, obviamente, que en un ámbito más amplio que yo le decía al comienzo de la clase, que no agota el tema de la ley actual, porque obviamente la demanda de corrupción de funcionarios hace que estos criterios de ausencia de imputación objetiva inclusive también se traspolen a delitos de peligro. Pero el tema fundamental se genera obviamente en el tema en base, en comienzo, al tema del criterio del riesgo.